aquí, que era en ver cómo afectaba eh, el mercurio en la minería del oro, ¿ya? Entonces, debemos recordar, como habíamos hablado ayer, que la minería del oro, básicamente en Bolivia, está, digamos, focalizada en la parte norte, es decir, en la frontera de La Paz con Perú y con Brasil, ¿no? Entonces, hay un procedimiento tradicional que es el que incluye el uso del mercurio. Vamos a repasarlo de acuerdo a esta infografía, ¿no? Inicialmente, eh, se extrae arena, piedras del área que se va a explotar. El área que se va a explotar muchas veces es las riberas de un río, la playa de un río. Muchas veces se tritura eh, el lodo y las piedras hasta tener una pasta, ¿no? Luego, otro ingrediente importante, pero no es tóxico, es el mercurio. El mercurio es un compuesto químico, es un metal pesado, que básicamente se utiliza para separar el oro del resto de los minerales. Entonces, al agregarlo al agua, eh, se mezcla, digamos, el mercurio con el agua y se une al oro en polvo. Muchas veces el oro que hay tiene tamaños muy pequeños, se une al oro en polvo y forma lo que es una amalgama. Una amalgama es una unión, ¿no? Entonces tenemos lo que es el agua, el barro, la arena, el mercurio y el oro, todo en un cierto volumen. Entonces lo que se hace posteriormente es calentar ese volumen para que se vaya evaporando el líquido, pero también se va evaporando el mercurio. A medida que se va evaporando el líquido, también se va el mercurio. Y ese es el primer paso del mercurio al medio ambiente, que se va prácticamente al, al aire cuando se calienta. Pero también cuando se saca el agua con, con lodo y mercurio, también parte vuelve al río, ¿no? Entonces, de todo el mercurio que se coloca, el 10% se une al oro. El 90% vuelve muchas veces, ya sea como vapor o vuelve como líquido y vuelve arriba. Ahora, cuando el mercurio vuelve al agua, forma una, o sea, forma otra forma de mercurio llamado metilmercurio. Es decir, el metilmercurio es una forma del mercurio, pero cuando está en materia orgánica. ¿Cómo se absorbe en materia orgánica? Cuando las bacterias o microorganismos absorben parte del mercurio. Ahora, una vez que el mercurio está en materia orgánica, como ser en bacterias, como ser hasta en plantas, e incluso en parte del mismo sedimento, eh, puede ser ingerido. En este caso, el dibujo nos muestra que es ingerido por peces. Entonces, es ingerido por peces pequeños, estos peces pequeños son ingeridos por peces más grandes y el mercurio no se disuelve, el mercurio no desaparece, simplemente se va acumulando y se acumula en los órganos que tienen grasa o en los músculos. Entonces, a medida que el mercurio va siendo ingerido por animales o por organismos de mayor tamaño, pues el mercurio se va acumulando en estos organismos. Eventualmente, algunos de estos organismos son utilizados como alimento por las personas. Y prácticamente las personas comemos pescado, pero el mercurio está también en pescado, muchas veces en su parte grasa o en sus músculos. Una vez que tenemos el mercurio en nuestro cuerpo, ya tenemos algunas afecciones, ¿no? Como aquí tenemos, por ejemplo, pérdida de la memoria, cuando es mucho, pérdida de la visión eventualmente, enfermedades cardíacas,
problemas de fertilidad en el hombre y problemas de muerte de los fetos en las mujeres y también afectaciones a la capacidad de movimiento en pies y manos, ¿no? Ahora, el exponerse al compuesto antes del nacimiento o en la infancia puede causar también retraso mental, parálisis facial, parálisis cerebral y otros. Entonces, esto es lo más peligroso y tóxico de la minería del oro, ¿no? Es decir, la concentración del oro. Recordemos que ¿por qué se hace esto? Para que el oro que está disuelto en un gran volumen se concentre en un pequeño volumen. Ahora, vamos a continuar hablando de contaminación y vamos a hablar de contaminación industrial, ¿no? La contaminación industrial afecta principalmente a ríos, sin embargo también afecta al suelo, también afecta al aire en nuestro país. Aquí tenemos el ejemplo de una empresa de papel que está lanzando colorantes al río, ¿no? Ahora, el año 2018 se hizo un estudio, o tenemos datos del 2018 de dónde está mayormente concentrada la industria en nuestro país. Y el 2018 estaba el 41% en Santa Cruz, el 23% en La Paz, el 20% en Cochabamba, el 4% en Chuquisaca, el 3% en Oruro, el 3% en Beni y así sucesivamente. Es decir, tenemos tres departamentos que abarcan prácticamente el 74% de la industria. ¿Y qué industrias son las que hay? Pues casi todas contaminan. Sin embargo, algunas contaminan más que otras y contaminan, decimos que afectan a diversos ámbitos, ¿no? Es decir, al agua, al aire, el suelo. Entre las industrias que tenemos en Bolivia, que quizás contaminan más, está la industria del refinado de petróleo, industrias que trabajan con la fabricación de aceites y jabones, plantas textiles que generan hilado, que tiñen hilado, molienda de azúcar, la industria cervecera, destilerías, industria del aceite, industrias lácteas, curtiembres y otras que pueden nombrar. Esas son quizás las que hay más en Bolivia. Ahora, tenemos contaminación por parte de industrias dependiendo del tipo de industria, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de la contaminación debido a la industria petrolera. Entonces, la industria petrolera afecta al medio ambiente por la explotación, por el transporte y por la refinación. Esas son las etapas más definidas, digamos, de la industria petrolera. Si hablamos de la exploración y explotación, tenemos que hablar, por ejemplo, que tenemos efectos de contaminación por la exploración. Una de las formas de exploración es la exploración sísmica, ¿no? La exploración sísmica es el utilizar las ondas sísmicas para determinar si existe o no existe eh, gas o petróleo en las capas subterráneas, ¿no? Entonces, la exploración sísmica es un método que permite determinar la forma y disposición de las unidades geológicas, ¿no? Mediante la detección de ondas acústicas producidas por una fuente artificial. Puede ser un martillo, puede ser una pequeña explosión. Esas ondas se propagan a través del subsuelo y según la elasticidad de las capas pueden reflejarse o refractarse. El concepto de refracción y reflexión es un concepto que se da en óptica, ustedes han debido ver en física, ¿no? Eh, y se detecta si las ondas son reflejadas o refractadas utilizando sensores colocados en la Tierra llamados geófocos. Entonces, ¿cuál es la finalidad de los programas de los programas de exploración sísmica? Básicamente es localizar áreas donde hay rocas porosas que potencialmente podrían almacenar hidrocarburos.
Y esto tiene que ver con la otra forma, digamos, de la exploración y explotación sísmica, es decir, la contaminación asociada a estos es la instalación y operación de campamentos y otras actividades específicas. Entonces vamos a empezar con la exploración. Se explora para ver si existe el recurso de hidrocarburo en el subsuelo. El concepto es que básicamente se hace una explosión a nivel del suelo y se espera que las ondas sonoras se reflejen o refracten. De acuerdo a cómo se reflejen o refracten, se puede inferir el tipo de material que ha atravesado tal onda sonora. Entonces aquí tenemos un esquema, es decir, tenemos un punto de emisión del sonido, es decir, es un camión con un altavoz, o podemos decir es un lugar donde se puede hacer una explosión, y tenemos en general un camión que está conectado a una serie de sensores sonoros, ¿no? Esto puede ser varios metros o varios cientos de metros, de tal manera que una vez que existe el sonido aquí, el sonido viaja al fondo y cuando llega a una cierta capa de terreno, una parte se refleja y otra parte se refracta. Entonces aquí, por ejemplo, es una simplificación, ¿no? De que tenemos ondas sonoras que salen de este camión y estas ondas sonoras lo que hacen es viajar a través del subsuelo y cuando encuentra una superficie más o menos dura, una parte se refleja y esta parte reflejada puede ser eh, captada por sensores de sonido. Entonces lo que se hace es, se tiene una explosión y se tiene un camión con una línea de sensores. Y esta línea de sensores es la que detecta la señal. Aquí eventualmente lo que hace la señal y va detectando varios y pueden dar esta forma al estrato duro por donde han pasado estas ondas, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de onda reflejada, de acuerdo al tiempo de recepción de esas ondas, se puede hacer un mapa de la parte eh, inferior del terreno, lo cual nos da más o menos una característica del terreno y eventualmente puede identificar rocas porosas donde puede estar alojado el petróleo. Otro problema de explotación es la instalación de campamentos petroleros. Los campamentos petroleros son un problema en sí porque básicamente traen los mismos problemas que las poblaciones, solo que en un tamaño mucho menor, ¿no? Es decir, un campamento es un pequeño pueblo que tiene eh, los mismos, las mismas actividades principales que una comunidad. Por ejemplo, uso del agua, luego uso del agua residual, generación de residuos sólidos, eh, generación de gases y distintos usos muy similares, distintas aplicaciones similares a las de una población. Entonces, el hecho de tener un campamento petrolero ya me genera desperdicios y estos desperdicios tienen que ser manejados de la mejor manera, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo del campamento petrolero. Y tenemos eventualidades también de la industria petrolera, como son los derrames. Aquí se tienen casos, o sea, se dan casos muchas veces de derrames de petróleo de forma accidental o forma intencionada, pero cuando el petróleo llega al río, pues debe ser, debe ser eh, separado del agua. Y, por ejemplo, para separar el petróleo del agua, esto se utilizan
flotadores largos, muchas veces hechos en base a espuma, que separan la parte aceitosa de la parte no afectada. O también puede darse el caso de fugas. Esas fugas generan explosiones. Entonces, esos son algunos de los peligros de contaminación. Ahora, también se puede dar contaminación durante el transporte, ¿no? Es decir, en nuestro país tenemos que el transporte de hidrocarburos se da ya sea por cisternas especiales o por tuberías, ¿no? Entonces, ¿cómo afectan las tuberías a la contaminación? Más que las tuberías es la instalación de tuberías, es que la construcción de estos ductos o la construcción de lugares por donde pasan los ductos tiene problemas similares a los problemas de apertura de caminos. Porque por donde pasa un ducto debe haber el acceso para un automóvil. Entonces, básicamente, por donde pasan los ductos debe ser posible que pasen automóviles para mantenimiento. Entonces, básicamente es como hacer la apertura de un camino. Entonces, esas actividades causan alteraciones en el paisaje, la flora, la fauna y otros, ¿no? Ahora, ¿por dónde van los ductos? Básicamente por un sistema de ductos, que es un sistema de tuberías que llevan tuberías que transportan hidrocarburos a lo largo del país. En el año 2014 era esta más o menos la distribución de tubos, gasoductos en verde, oleoductos en rojo y poliductos en amarillo. Gasoductos son sistemas que llevan gas. Oleoductos son sistemas que llevan petróleo. Y poliductos son sistemas que llevan gas, petróleo o la mezcla de ambos. Ahora, cuando se tienen estos ductos, siempre debe haber mantenimiento de las cercanías, de tal manera que en caso extremo un vehículo puede entrar fácilmente a reparar. Entonces se debe mantener despejadas las vías de los ductos. Tenemos accidentes también con los ductos que tienen que ver con eh, el choque, por ejemplo, de motorizados con los ductos o tienen que ver con derrumbes sobre los ductos que lo pueden afectar por mucho tiempo. Ahora, también puede haber problemas ambientales durante el proceso de refinación de los hidrocarburos. Refinación es hacer que el hidrocarburo, digamos, en bruto sacado del terreno, pueda ser transformado en un compuesto útil a la sociedad, como ser gasolina, aceite. Entonces, para la refinación hay industrias llamadas refineras o refinerías y existen varias en nuestro país. No existen tres, por lo menos. La refinería Gualberto Villarroel, que puede procesar hasta 39.000 barriles por día. Luego la refinería Guillermo Elder de Santa Cruz, que puede refinar hasta 24.000 barriles por día. Y la refinería Oro Negro, que puede procesar hasta 3.000 barriles por día. En Cochabamba, donde tenemos una refinería, más o menos en el kilómetro 10, casi frente a la Facultad de Agronomía. Aquí tenemos un dibujito, ¿no? Esta es la carretera Valle Alto, la Facultad de Agronomía. Cruzamos y aquí está
refinería. Y esas son algunas de sus plantas de tratamiento de agua. Ahora, otra industria que también llega a contaminar al medio ambiente es la industria de la manufactura. Y vemos aquí más o menos la, el número de empresas en diciembre de 2019 que había, ¿no? Por departamento. En La Paz había 11.000, casi 11.200. En Santa Cruz había 10.800, en Cochabamba había 6.500, en Tarija había... Entonces estábamos hablando de la cantidad de industrias que hay en los distintos departamentos. Vemos que la mayor cantidad de industria manufacturera está en Santa Cruz, ¿no? Y donde hay menos quizás es en Pando, Beni, Chuquisaca. Es la industria manufacturera, de la cual más o menos de los 34.000 industrias que había en 2019, casi 27.000 están en los tres departamentos. Entonces, la industria manufacturera es importante en términos económicos, pero también es importante en términos de contaminación, ¿no? Algunas de las ramas de la industria son, por ejemplo, la metalurgia. A veces uno puede pensar que la industria metalúrgica simplemente es industria de grandes dimensiones, industrias de elaboración de fierros para construcción, industria de elaboración de rieles, pero la industria metalúrgica, más bien es, en nuestro país, existe la pequeña industria metalúrgica, ¿no? Que básicamente aprovecha los metales ya utilizados. Tenemos muchas pequeñas industrias siderúrgicas, muy pequeñas, a nivel de las capitales del eje troncal, que básicamente se encargan de reutilizar o reciclar metales, ¿no? Como bronce, latón, aluminio. Lo que hacen es recolectan estos metales, muchas veces de los desperdicios, los vuelven a fundir y transforman en piezas industriales, ¿no? Y eso es una práctica muy común. Existen muchas pequeñas metalúrgicas en el Alto, en Cochabamba y también en Santa Cruz. Otra rama metalúrgica, aunque no parezca, es la industria de reciclado de las baterías. Ustedes saben, una batería convencional de auto debe estar por los 700 bolivianos, pero existen empresas que reacondicionan o reciclan baterías y que te venden por 200 o 300 bolivianos. ¿Por qué? Porque son baterías que han sido, cuyas partes han sido regeneradas, aunque no son originales, ¿no? Ahora, también tenemos, dentro de la misma industria tenemos el wolfram, pero el wolfram al ser procesado libera algunos tóxicos, como sea el arsénico, ¿no? El arsénico puede tener efectos en la población. Las emisiones de arsénico junto con las de plomo y azufre, o sea, si se acuerdan, plomo y azufre están asociados a la fundición de minerales. Y ha sido tanto, al menos hace unos años, se estudió la influencia de las industrias metalúrgicas en la población, en algunos barrios de la población del Alto. Se vio que en, en zonas cercanas a estas fundidoras había metales pesados en la sangre de las personas, especialmente los niños. Otra industria que potencialmente es contaminante y también es una industria grande en nuestro país es la industria del cemento. La industria del cemento lo que hace es básicamente triturar piedra caliza y calcinar. Al triturar libera mucho polvo que tiene sílice. Y el sílice, como ya hemos hablado en la anterior clase, también puede dar silicosis. Y la silicosis es una
afección a los pulmones, muchas veces irreversible, ¿no? En Bolivia existían, bueno, 7 fábricas de cemento ubicadas cerca de capitales de departamento. Ahora, las torres cementeras, más allá del polvo que viene de la molienda, del humo que viene de la calcinación, también pueden contaminar el agua, porque a ustedes, para que veamos si es que han entendido efectivamente. Ya, vamos a hablar de lo que es contaminación atmosférica, ¿no? Contaminación atmosférica tiene que ver con, con polvo, pero también tiene que ver con ruido. ¿Ustedes cómo ven la contaminación atmosférica en nuestro país? Seguramente muchos de ustedes han ido a otros departamentos, ¿no? A La Paz, Cochabamba, a Santa Cruz, a Oruro. Si vemos con respecto a contaminación por polvo, ¿dónde han visto más contaminación? ¿En cuáles de esos departamentos? ¿Santa Cruz y qué? ¿Por qué crees que hay más en Santa Cruz que aquí? Por el viento, ingeniero. No, a ver, cuando hablamos de contaminación atmosférica, hemos visto en el capítulo anterior a qué se debe la contaminación atmosférica mayormente. ¿De dónde viene la contaminación atmosférica? En lo que hemos visto o en su criterio de ustedes, a ver, digamos que no han repasado. Algunas empresas, pero ¿de qué cosa más? ¿De dónde más? A ver, ustedes han debido ir a la cancha, ¿no ven? En día sábado. ¿Qué cosa hay que afecta más? A ver, ¿qué cosa generan? ¿Qué cosa hay que creen que es contaminación atmosférica? El humo, El humo, ¿de dónde viene? el transporte público. Transporte. Ahí está, del transporte público. Entonces, en Santa Cruz hay muchos más autos que en Cochabamba. Ahora, también mucho depende del tipo de auto y de la zona donde uno está. Por ejemplo, aquí, si vamos a la cancha, a la estación de ferrocarril en día sábado en la tarde, es un caos total. No se puede avanzar y los motores están funcionando y botan gases. Pero si te vas a una zona menos congestionada, como ser, a ver, dónde, que te vayas por la Plaza de las Banderas, ya no hay tanta congestión, por tanto no hay humo, ¿no? Lo mismo en Santa Cruz, hay lugares donde hay mucha más contaminación porque hay mucha más concentración de autos, ¿no? Y lo mismo en otros departamentos, en otros puede que no se note porque hay más viento que se lleva. Pero otro tipo de contaminación atmosférica también es la contaminación sonora. La contaminación sonora es una contaminación que viene del ruido. Y, a ver, ustedes díganme, ¿dónde hay más contaminación por ruido? En Cochabamba, digamos. Que en la ciudad, ¿dónde creen que hay más ruido? En la cancha. En la cancha, ¿no? ¿Por qué? Porque están bocineándose, están queriendo ganarse unos a otros. Ahora, la contaminación sonora también es algo serio. ¿Y cómo afecta? Básicamente afecta a la parte nerviosa, ¿no? Es decir, la gente que trabaja en la cancha en general es muy posible que al final del día esté más cansada que otras personas que hacen lo mismo, porque todo el tiempo están escuchando bocinas, gritos,
Entonces, también es otro problema. De hecho, hay zonas donde es bueno para el comercio, pero es malo para vivir, ¿no? Porque dice, hay ruido todo el tiempo, hay humo todo el tiempo, pero si tiene su negocio ahí, pues le va bien, pero no tanto para vivir. Entonces, la contaminación atmosférica, por lo menos en las ciudades de Bolivia, se da por los humos de los autos, por los gases de escape, podemos decirlo, y también se da por el, por el ruido. Ahora, los gases que contaminan no solo vienen de los autos, también vienen de industrias, como ustedes han comentado, ¿no? Hay industrias que generan más gases que otras. Una de las industrias que generan gases o polvos también es la industria cementera. No sé si alguno de ustedes ha ido alguna vez a la fábrica de cemento de acá de Cochabamba o alguna otra fábrica de cemento. En general, en las cercanías se tiene polvo, un polvo característico, y la gente parece que ya se hubiera acostumbrado. Ese es un tipo de contaminación. Ahora, otro tipo de contaminación bastante grave, digamos, en Bolivia, es la contaminación por aguas residuales. Hemos visto muy rápidamente hace un ratito, ¿no? Pero quiero poner una pausa para que también ustedes vean la magnitud del problema. Eh, Mucho se hace o mucho se pide agua, ¿no? Y es algo racional, algo necesario. Es decir, el agua es básico para las funciones fisiológicas, el agua es básico para la higiene, es básica para la higiene, ¿no? Sin embargo, toda agua que utilizamos se convierte en agua residual, y en agua residual que puede ser reusada o puede no ser reusada. En nuestro departamento, al menos en el eje metropolitano, tenemos una cobertura no más del 50% de población con abastecimiento de agua de un sistema municipal, y quizás un 30% más con cobertura de agua de un sistema de agua comunal. Comunal es un comité de agua, una OTB, una asociación. Ahora, la población que está cubierta por el sistema municipal de agua, digamos el más grande es Cochabamba, genera, o sea, tiene agua más o menos permanente. O sea, más o menos permanente quiere decir que en la semana recibe 3, 4 veces, pero no le falta relativamente agua. ¿Y qué hace con su agua residual? Gran parte está conectada al sistema de alcantarillado. El sistema de alcantarillado lo que hace es llevar el agua residual a veces a una planta de tratamiento, a veces a un río. Otra parte de la población, la que depende de OTBs, de cooperativas, muchas veces esas cooperativas no están asociadas a ninguna red de alcantarillado, aunque algunas sí. Entonces, básicamente lo que hacen es, algunas tienen red de alcantarillado y mandan sus aguas residuales a una quebrada, a un río. Otras no tienen directamente, entonces tienen tipo pozos sépticos en las casas, y ya se empieza a haber un problema. Gran parte de la población no tiene acceso a un sistema de agua y se abastece por cisternas, ¿no? Pero cuando hay más agua, hay más generación de agua residual, y eso ya se convierte en un problema más serio. Pues puede ser que tengas agua para lavarte, pero si no sabes dónde disponer tu agua residual, vas a generar otro punto de conflicto, por lo menos conflicto con la parte estética, y muy posiblemente conflicto con la parte de salud. Es decir, las aguas residuales son dañinas. Entonces, por eso es que se sugiere desde organismos nacionales e internacionales que toda intervención de agua, es decir, toda intervención de dotación del sistema de agua de consumo, esté vinculada a disposición de aguas residuales. Y disposición de aguas residuales quiere decir un sistema de recolección de aguas residuales y un sistema de tratamiento de aguas residuales. Muchos de los sistemas de aguas residuales de nuestro departamento simplemente son recolectores, es decir, llevan el agua residual a un cuerpo de agua. Ejemplos tenemos muy cerquita aquí, ¿no? El río Rocha. Lo que es la conurbación entre
Sacaba y Cochabamba, existen muchos barrios que están hacia la montaña. Todos tienen sistema de alcantarillado, sin embargo, no todos, o la gran mayoría no tienen ningún sistema de tratamiento. Lo único que hacen es llevar el agua residual hacia el río Rocha. Hacia lo que es la zona sur, al sur de la laguna de Lalay, algunos barrios están conectados a CEMAPA, otros no. Tienen su sistema de recolección de agua residual, pero ¿dónde lleva? Por gravedad a la parte más baja. Entonces tenemos un afluente del río Rocha, que es el río Tamborada, también se ha convertido en recolector de aguas residuales, ¿no? Y así en muchos barrios. ¿Cuál es el problema de esta agua residual? Básicamente que contamina el cuerpo de agua donde llega y muchas veces por la misma escasez de agua se utiliza esta agua para riego. Si ustedes han visto, hay zonas que son regadas por agua residual. Ahora, quisiera ver que me comenten algunos de ustedes, ¿dónde han visto que se riegue con agua residual? Han debido ver en algún momento en su vida, en Cochabamba o en algún lugar. O sea, agua residual tratada INGE o agua residual normal. Cualquiera. Con agua residual tratada riegan aquí en los jardines donde la universidad. El olor es distinto. Ya. Afuera en la plazuela. Afuera, ya no es tanto esa agua residual tratada. Ahorita les comento. A ver, otra experiencia, alguien más que haya visto algo similar. ¿O tienen vergüenza de decir? No hay vergüenza, aquí hay que comentarlo. Ya, a ver, voy a responder al compañero, al alumno que ha dicho con el riego. Ya, las aguas de riego digamos, del municipio de Cochabamba no son agua potable, pero tampoco son agua estrictamente residual, ¿no? A veces sacan agua de los canales que vienen de la parte norte. A veces sacan agua del río Rocha a la altura mm, del jardín donde hay bastantes fuentes, donde hay del parque de la familia. No es agua estrictamente residual, ¿no? No creo que no se riega estrictamente con agua residual lo que es parques y jardín, ¿no? Tienen olor, sí, pero porque es un agua que no está purificada y posiblemente mezclada con algo de agua residual, pero no es estrictamente residual. Ahora bien, hay sectores productivos agrícolas que están a lo largo del río Rocha, ¿no? En la parte de Cochabamba Sacaba, también pasando Quillacollo, hay cultivos que son regados con agua del río Rocha. Y en algunas épocas se puede decir que básicamente están regando con agua residual. El problema es que cuando uno compra el fruto, no pregunta con qué agua es regado, ¿no? Simplemente compra. Y una característica del agua residual es que tiene más nutrientes que el agua que no es residual. Si tiene más nutrientes, pues hace crecer más grandes a las plantas, ¿no? Esa es una característica. Ahora bien, también existen sistemas de riego con agua residual tratada. A veces no se sabe si está muy bien tratada, pero existen sistemas de riego. Por ejemplo, en la planta de tratamiento de Albarrancho, que está detrás del aeropuerto, genera agua residual. Parte de esa agua residual tratada se va al río, pero parte se va a un sistema de riego. Y ese sistema de riego alimenta maíz, también maíz forrajero. Entonces, puede que alguna vez hayamos comido algún producto de ese lado, ¿no? Luego también tenemos la planta de aguas residuales de Sacaba de Labra. Su agua es parcialmente utilizada por los regantes también, porque los regantes en esta época no tienen más agua que el agua del río, agua de pozo que es mucho más cara, o agua tratada de la planta de tratamiento. Entonces hay zonas que sí son regadas con esa. Ahora existen también otros municipios que tienen sus sistemas de riego basados en agua residual tratada. Uno de ellos es Arani. ¿Alguno de ustedes conoce Arani? Sí, Sí, Ya.
Arani. ¿Saben dónde está su planta de tratamiento de aguas residuales? No, Ya. Está muy cerca del peaje. Hay un peaje, ¿verdad? Al llegar a Arani, yendo de Punata hacia Arani o de Cochabamba hacia Arani, llegas al peaje, miras a la derecha, vas a ver un enmallado y detrásito está la planta de tratamiento de aguas residuales. Y parte de esa zona se riega con aguas residuales tratadas, ¿no? Entonces se utiliza, ¿no? Ahora, muchas veces sí está bien tratado cuando la planta está bien mantenida. Ahora, otro sistema de agua es en Punata. En Punata también existe una planta de tratamiento de aguas residuales. Era de laguna de estabilización, ha sido cambiada hace 2 años a reactores y su, su efluente es directamente utilizado para riego casi el 100%, porque estamos en el Valle Alto, donde es seco casi todo el año, menos unos 1 o 2 meses, entonces se utiliza para riego. Se encuentra cerca de la Laguna Sulti, en la zona del Carmen. ¿A ustedes conocen Punata? ¿Alguno de ustedes? Casi los mismos que conocen Arani deben conocer Punata posiblemente. Sí, Entonces, esa zona también es abastecida por agua residual tratada. Y ahí se tienen cultivos por lo menos de maíz. También he visto a papa, creo un poquito. Otro, Clisa. Clisa tiene una planta de tratamiento relativamente moderna y que también ha generado un sistema de riego a partir de la planta de tratamiento. Alrededor de la planta de tratamiento existen también cultivos que dependen de agua residual tratada. Entonces, volviendo al tema general, ¿no? La falta de saneamiento es un problema, ¿no? Es un problema grande en Bolivia. Ahora, por la falta de saneamiento y también la falta de agua de riego. ¿Por qué falta agua para riego? Porque básicamente las fuentes convencionales se han secado por el cambio climático o porque se ha priorizado para poblaciones. Entonces, las zonas que tienen su vocación agrícola intentan mantenerlas. Entonces, utilizan el agua que pueden, ¿no? Y existe el reuso de agua residual, existe para riego, solo que no es muy conocido. Y eso nos lleva a que las plantas de tratamiento deben ser adecuadamente mantenidas y utilizadas porque a partir de ellas sale agua que prácticamente llega a nuestro alimento. Y si no lo hacemos, es grave. Ahora, por ahí muchos de ustedes no sabían, pero vamos a otro tema asociado a eso, a lo que es aguas residuales. Quizás ustedes conocen, conocen esas plantas de tratamiento, las de Clisa, de Punata, de Arani, de Colomi, de Aiquile, Tirá, que también tiene su planta de tratamiento. Pero ¿saben ustedes cuánto les cobran la Asociación de Agua por el tratamiento del agua residual? Alguna vez ustedes han debido pagar, ¿no? De la tarifa del agua donde vivan. ¿Saben cuánto cobran en esos municipios o en otro municipio? ¿Cuánto cobran por el tratamiento del agua residual? ¿O alguna vez ustedes han debido pagar por el sistema de agua donde vivan? A ver, digamos, no sé, en cualquier lugar, alguna vez han debido ir a pagar por la factura del agua, ¿no ve? Ya sea aquí en Cochabamba. Y tienen que saber que casi todos los sistemas de agua, salvo, digamos, los que son cerca del centro de la ciudad, que depende de ese mapa, también se hacen cargo del sistema de alcantarillado. Pero, ¿qué porcentaje de su tarifa creen que va al agua residual y al alcantarillado? ¿Indica a veces en su facturita o no indica? A ver, díganme ustedes, ¿qué piensan de eso?
piensa nada, que nunca han pagado del agua en su casa. Ingeniero, Sí, yo pago 2.50 por metro cúbico aquí en mi casa, zona sur aquí en Cochabamba. ya. Dice 2.50 por metro cúbico, ¿no? Es una asociación, una cooperativa debe ser. Sí, que es una cooperativa. Ya. Ahora, ¿tú tienes alcantarillado? No hay, En tu- No, bueno, entonces, bueno, en tu lado no, entonces uno no afecta, digamos. 2.50, pero es barato además. 2.50 es relativamente barato por metro cúbico. Ya después cuando hagan el trabajo se van a sorprender. Otro que pague, a ver, otro que pague por agua y tengan alcantarillado también, ¿algún costo? No saben o tienen vergüenza, changos, ¿qué pasa? Ya, a ver, les voy a dar una idea. Más o menos, la mayoría de los barrios de Cochabamba que no dependen de ese mapa y tienen sistema de agua, también tienen sistema de alcantarillado. El problema es que la gente no quiere pagar por el alcantarillado, ¿no? Porque dicen, yo pago por el agua que tomo, a mí no me importa dónde va mi agua residual, pero debería de importar. ¿Por qué? El agua residual que generamos, si va a un sistema de alcantarillado, va a dos lugares, a una planta de tratamiento o al río. Si va al río y no hay tratamiento, estamos contaminando un agua que posiblemente va a ser utilizada en riego y posiblemente vuelve a nosotros como alimento o llega a la casa de algún familiar de nosotros como alimento y posiblemente puede influir en alguna enfermedad, ¿no? Ahora, si va a una planta de tratamiento de aguas residuales, implica que esa planta de tratamiento debe tener alguien que la mantenga. Una persona que esté trabajando ahí por lo menos 4 horas al día y que tenga que hacer algunas operaciones que impliquen dinero. Pueden estar electricidad, pueden necesitar palas, pueden necesitar de vez en cuando un carro cisterna para sacar los lodos y eso implica costos. El problema general es que no hay conciencia de la población que eso cuesta. De hecho, estadísticamente el tratamiento del agua para tomar es más barato que el tratamiento del agua residual. Por tanto, los costos de mantenimiento de un sistema de alcantarillado, de un sistema de tratamiento de agua residual, debían ser iguales o mayores al costo del agua de consumo. Pero, ¿cuál es un problema? A ver, ustedes por ahí saben, por ahí no saben, por ahí se están enterando. Pero desde el punto de vista de salud, es necesario tratar el agua residual. Y si es necesario, alguien debe pagar. Lo que ocurre mayormente es que muchos comités de agua cobran una tarifa muy baja, digamos 2 bolivianos, 3 bolivianos por metro cúbico, y eso apenas abastece si hay pozos para la electricidad, para pagar al plomero, quizás la secretaria y nada más. Pero cuando tienes una planta de agua residual necesitas un operador, necesitas más gastos, los repuestos de agua residual en las plantas son más caras que los repuestos de tratamiento de agua de consumo. Entonces necesitas más. Y si no haces un tratamiento, pues no te afecta a vos, pero puede afectar a alguien que conoces o a alguien que no conoces. Y ese es el concepto de pagar por un servicio. Es decir, pago por algo que no veo, pero pago porque confío en que ese mi aporte va a ayudar a descontaminar el agua y va a ayudar a que las personas no se enfermen, ¿no? Entonces, una cosa que quiero hacer conciencia en ustedes es que el agua residual generada, no tratada, es un agua potencialmente dañina a la salud y dañina al medio ambiente. Y eso alguien lo tiene que solucionar y no va a ser el gobierno. O sea, el principio de funcionamiento de cualquier unidad de saneamiento es la sostenibilidad. Es decir, sostenibilidad quiere decir que puede durar a lo largo del tiempo. Es lo mismo que, digamos, ustedes se compran un auto y en el momento de comprarse el auto saben que la inversión no es solamente la compra.
La inversión es que tienes que cambiar aceite cada cierto tiempo, tendrás que cambiar llantas cada cierto tiempo, tendrás que poner gasolina cada semana, tendrás que hacer alguna reparación cada cierto tiempo y ese es tu costo de mantenimiento y eso es permanente. Y ese concepto muchas veces no se lo quiere apropiar a lo que son instalaciones de saneamiento como plantas de tratamiento de agua residual. Muchas veces dicen, el gobierno ha construido, eso es suficiente, nos ha donado, me han pedido un extra de $200 y eso es la única vez que voy a pagar, después no quiero saber más. Pero toda instalación de saneamiento como una planta de tratamiento necesita operación y mantenimiento permanente y eso implica costo permanente. Obviamente, la tarifa va a ser mayor cuando tengas un sistema de agua residual que cuando no tengas un sistema de agua residual. Pero eso se tiene que entender en la dimensión de salud y beneficio a las personas y al medio ambiente. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes, a partir de esta pequeña discusión, piensen un poquito en eso, ¿no? Y van a ver que a lo largo de su vida futura profesional también va a ser importante porque posiblemente algunos cuando trabajen van a estar relacionados con sistemas de agua, con sistemas de alcantarillado, y cuando les digan cuánto va a costar el mantenimiento, tienen que saber qué implica el mantenimiento y este costo del mantenimiento, ¿quién lo tiene que pagar? Los usuarios. No lo va a pagar mensualmente el gobierno, no lo va a pagar mensualmente la alcaldía, porque si no, deja de haber la responsabilidad. La responsabilidad es decir, yo siento que ese sistema es mío y tengo que pagar por él. En cambio, otros dicen, no, eso ha dado la alcaldía, que ellos se hagan cargo. Pero cuando la alcaldía puede gastar en otras cosas que son como salud y educación. Entonces, yo quiero hacer esa reflexión con respecto a agua y saneamiento al final de esta parte, ¿no? Podemos hacer la misma reflexión para metales, podemos hacer la misma reflexión para pesticidas, pero digamos agua y saneamiento es algo que toca a casi todos. Y lo que tenemos que saber es que cuidar el medio ambiente cuesta, cuesta trabajo, cuesta dinero. Y tenemos que saber eso. No es simplemente tener un eslogan de que yo cuido el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, con esta reflexión, no sé si tiene algún comentario, vamos a terminar la clase. Ya, entonces terminamos aquí y mañana tenemos que entregar el trabajo, mañana empezamos otro tema. Si te piden sí, lo que pasa es que no me da tiempo para ver. Yo voy a colocar mañana los videos, los videos mañana en la tarde. Grabo los 3 y el último día los subo. No los subo inmediatamente, pero si ves en la plataforma, tengo clases grabadas del anterior semestre también, ahí puedes ver lo que hemos avanzado. ¿Ya? Pero de esta clase lo voy a colocar el sábado. Bueno, hasta luego, buenas tardes, nos vemos mañana.